Bien, mis hermanos, 1 Timoteo capítulo 3, continuamos con la serie expositiva del texto de 1 Timoteo capítulo 3. Hoy vamos a leer el versículo 1 al 7, que es el texto en el cual estamos, y hoy nos vamos a centrar en lo que el pastor no debe ser, ¿cierto? La semana pasada vimos lo que el pastor debe ser y dijimos dentro de esos requisitos. Gracias, hermano. Dentro de esos requisitos debe ser irreprensible, y esa irreprensibilidad significa que él debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, como dice la Escritura, con toda honestidad. Pero hoy nos centraremos en lo que el pastor no debe ser de acuerdo a estos requisitos. Vamos a leer el texto entonces, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Quizás antes de comenzar con el texto es necesario recordar el propósito de la carta que Pablo está escribiendo a Timoteo para que él corrigiese lo deficiente y sacara y corrigiese todo lo que enseñaron aquellos falsos maestros que querían contaminar la iglesia y que estaban contaminando el culto de la iglesia y que estaban contaminando el liderazgo aún de la iglesia. Entonces Timoteo debía sacar a estos falsos maestros, corregir lo deficiente y elegir pastores, elegir ancianos, elegir obispos que iban a gobernar esta iglesia de acuerdo a los requisitos de la palabra de Dios. Gracias, hermano. De acuerdo a lo que Dios señalaba en estos pasos o requisitos que Pablo le da a Timoteo. Entonces, hermanos, si nosotros tuviéramos un terreno en el cual quisiéramos construir nuestro hogar, construir nuestra casa y una casa firme, nos aseguraríamos de que aquellos que van a construir la casa y todos aquellos materiales y cálculos que se hagan para esa construcción fueran correctos y fueran de calidad. Quisiéramos que aquellos trabajadores que construyeran la casa fueran personas confiables, calificadas, ¿cierto?, para realizar esa construcción. Lo mismo si nosotros estamos enfermos con una enfermedad o algún diagnóstico quizás difícil, dañino, misterioso incluso, y quisiéramos tratar esa enfermedad y que alguien pudiera descubrirla bien y darnos un tratamiento adecuado para ello, nosotros buscaríamos médicos especialistas en esa área con conocimientos, ¿cierto?, en aquella área para poder ponernos en sus manos y entregar un buen diagnóstico. O sea, hombres que realmente hayan estudiado, se hayan preparado para realizar esa labor. Lo mismo pasa en el caso de los pastores. Los pastores son constructores de la verdad dentro de la iglesia y son médicos también o doctores del alma que ayudan a tomar decisiones de manera bíblica o guían más bien con la palabra de Dios, con los principios de su palabra. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar menos de aquellos que vamos a elegir como nuestros pastores? Lamentablemente, a veces vemos en los púlpitos hombres que no están lo suficientemente calificados de acuerdo a los requisitos de la palabra de Dios o preparados bíblicamente ejerciendo lamentablemente esa labor. Entonces, es necesario que los hombres que van a ser los pastores de nuestra iglesia sean hombres llamados por Dios y calificados para esa labor, preparados de acuerdo a los requisitos que Dios da en su palabra. Entonces, dentro de esta iglesia se habían levantado, como Pablo mismo lo había profetizado en Hechos capítulo 20, cuando él dijo, de entre vosotros mismos se levantarán falsos maestros que querrán engañar a la grey. Habían levantado estos falsos dentro de la iglesia de Éfeso y ahora Timoteo debía corregir
todo lo deficiente, debía corregir todo aquello que estaba desviado dentro de la iglesia. Entonces nos vamos a centrar hoy en lo que el pastor no debe ser. Y el versículo 3 del texto dice que el pastor no debe ser dado al vino. Dijimos ya que el obispo debe ser irreprensible, o sea que no haya tacha en él, algo que le puedan, por lo cual lo puedan denunciar, algo de lo cual lo puedan acusar, algo que no esté resuelto en la vida de ese hombre, marido de una sola mujer, un hombre entregado y fiel a su mujer, un hombre sobrio, un hombre prudente, un hombre decoroso, de una vida decorosa, un hombre hospedador, un hombre apto para enseñar y un hombre que gobierne bien su casa. Pero ahora el verso 3 nos dice que ese hombre de Dios no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Eso es lo que expone Pablo para referirse a lo que no debe ser un pastor. O sea, varias cosas que el pastor no debe ser. No debe ser dado a la bebida, no debe ser dado al vino. Y evidentemente sabemos que la Biblia no prohíbe, ¿cierto?, el beber vino. Lo que sí prohíbe la Biblia es el emborracharse. No podemos pensar que el beber vino es pecado, pero sí debemos tener cuidado y ver las advertencias que la palabra de Dios nos hace acerca del vino. Hay muchas advertencias y muchos textos bíblicos que nos advierten acerca de cuidarnos de la borrachera o de ser seducidos por el vino. Por ejemplo, Proverbios 23, donde dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Y para quién es el ay y el dolor? Para los que se detienen mucho en el vino. O sea, esas son las consecuencias que trae. ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? Dice Proverbios 23. ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Y dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, mas al fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Tus ojos, dice, mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y dice: serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. O sea, ya hay una dependencia del vino. Entonces, hay consecuencias bíblicas terribles que son dadas para aquellos que se detienen mucho en el vino, para aquellos que son seducidos por la copa y por el color del vino. De hecho, 1 Corintios capítulo 6, dentro de la lista de los que no entrarán en el reino de los cielos, dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores entrarán en el reino de los cielos. O sea, dentro de esa lista de los que no entrarán en el reino de Dios están los que se detienen mucho en el vino, los borrachos. Entonces, la condena para los borrachos es bastante fuerte en la Escritura. Y como dije, aunque no se nos prohíbe tomar de manera absoluta el vino, porque también dice la Biblia que el vino alegra el corazón, o como dice Pablo a Timoteo, que debe usar un poco de vino para sus frecuentes enfermedades al estómago, sí hay advertencias de tener cuidado con ser seducidos por la copa de vino. Y recordemos que no solamente es un requisito esto para los pastores o para los que anhelan el obispado, sino para todos nosotros, para todos los creyentes. No debemos ser dados al vino. Entonces la Biblia es equilibrada al respecto y condena, y nos advierte acerca del vino y condena el embriagarse. Pero es un requisito para aquel que es aspirante a pastor, que no sea dado al vino. O sea, la gente debe saber, su familia debe conocerlo, y él debe tener prudencia y moderación en cuanto al uso del vino. O sea, recuerden cuando vimos que debía ser prudente, y la palabra prudente quiere decir que un hombre que conozca los límites, que sepa cuáles son los límites y que no viva de los excesos. Si un pastor es dado, vemos que es dado a la bebida, es dado al vino, entonces queda automáticamente
descalificado para el ministerio pastoral. Entonces, debemos tener cuidado con esas advertencias que nos da la palabra de Dios. No esclavo del vino. O sea, que ese vino no sea una necesidad en su vida, que no pueda estar sin un compartir con una copa de vino. En segundo lugar, la Biblia dice que no debe ser pendenciero. Y una persona pendenciera es una persona que es propensa a las riñas. En otras versiones se traduce también como un hombre violento o amigo de las riñas. Entonces, algunos juntan estos requisitos, los asimilan estos requisitos o ven una conexión entre el requisito de no ser dado al vino y el no ser un hombre pendenciero, porque dice un hombre que es dado al vino, obviamente va a ser también una persona pendenciera. Entonces, se espera que una persona que es llamado al ministerio pastoral o se están viendo los requisitos para el ministerio pastoral no sea alguien que literalmente da golpes o ofrece golpes, sino que sea alguien amable. O sea, no un hombre rencilloso, un hombre afable, un hombre pacífico, un hombre afectuoso, un hombre que sepa arreglar las cosas conversando, que sepa corregir con mansedumbre, incluso, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una persona que a veces está dispuesto a ceder también para poder llegar a un acuerdo. No un pastor soberbio, no un pastor al cual no se le pueden decir las cosas. Cuando un pastor es soberbio, cuando un pastor es irritable, es un hombre pendenciero, entonces es un hombre que está descalificado para el ministerio y es una afrenta para la iglesia. Es un dolor para la iglesia. Entonces, en sencillas palabras, podemos decir que el pastor o el aspirante al ministerio pastoral es un hombre que está dispuesto a poner la otra mejilla en algunas ocasiones. Como el Señor Jesús nos enseñó ahí en el Sermón del Monte. Y no necesariamente tiene que ser un pastor dado a los golpes, sino que lo que el texto está señalando es que una persona contenciosa es una persona que tiene la costumbre de discutir, de contradecir siempre, de buscar la discusión a través de sus conversaciones. Como decía alguien, que no se le puede decir absolutamente nada porque sabemos que es un hombre iracundo, un hombre que la gente a veces le teme por sus reacciones o su familia le teme por sus reacciones. Miren lo que dice 2 Timoteo, por favor, hermanos. 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. O sea, el siervo del Señor no debe ser un hombre contencioso, no debe ser un hombre que busque la riña, que busque discutir por todo, sino que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Debe ser amable, debe ser apto para enseñar, porque si es un pastor, Dios le ha concedido ese don para poder enseñar. Y debe con mansedumbre, con esas virtudes cristianas, corregir, como dice el texto, a los que se oponen. Por si quizá Dios le conceda a esos hombres, ¿cierto?, a esos oponentes a la verdad, a que se arrepientan, que puedan conocer la verdad. Entonces debe ser un conocedor de las Escrituras, debe ser un hombre con el don de enseñanza, pero también debe ser un hombre manso, que pueda corregir, ¿cierto?, con esa mansedumbre, con carácter, con firmeza, con definición doctrinal, pero con mansedumbre. Mostrar la verdad, por si quizá Dios le conceda a esos hombres que se oponen el arrepentimiento. Entonces, hermanos, el siervo de Dios no debe ser un hombre contencioso, sino que debe defender la fe cristiana,
pero defenderla con mansedumbre. No involucrarse en discusiones innecesarias. Si un pastor lo único que hace es inmiscuirse en discusiones innecesarias, sobre todo hoy día en las redes sociales, ¿cierto?, que a veces están llenas de discusiones teológicas, hermano, eso no es algo que debe caracterizar la vida de un pastor. O un hombre que explota con enojos o que intimida con sus palabras, no puede pastorear con mansedumbre. Debe ser un hombre manso. Recuerden que la vara del pastor no es para herir, sino es para guiar a las ovejas, para guiar con mansedumbre, para enseñar con la verdad. En tercer lugar, ¿qué nos dice el texto, el verso 3? Dice que no debe ser un hombre codicioso de ganancias deshonestas. O sea, el siervo del Señor no debe usar el lugar en el que está, en el lugar en que fue puesto, para enriquecerse deshonestamente. El ministerio pastoral nos fue dado para enriquecerse. Es por eso que estamos totalmente en contra de la teología de la prosperidad. Si bien la Escritura nos dice que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, y la iglesia debe ver el ministerio pastoral como un trabajo remunerado, un líder espiritual no debe usar esa posición para generar riquezas, sino para sostenerse correctamente, pero no para generar riquezas, porque el corazón del pastor no lo motiva el interés económico. No lo motiva el ministerio pastoral lo que la iglesia le va a dar como sustento, sino el amor por las ovejas. Porque, hermanos, el Evangelio no es un negocio. Y eso debemos tenerlo claro. El Evangelio no es un negocio. Y dice la Biblia que si alguno se aparta o alguno enseña otra cosa, dice 1 Corintios 6, 1 Timoteo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y doctrinas de hombres, parafraseando un poco el texto. Y dice luego que usan la piedad como fuente de ganancia. Y dice, apártate de los tales. O sea, no debemos seguir ni estar en una iglesia donde los líderes usan la piedad como fuente de ganancia. Porque eso evidencia que ese hombre es un falso maestro. Que esos que están liderando son falsos maestros que usan la fe simplemente como un negocio, como una manera de sacar provecho para sus propias vidas. Entonces, la motivación del pastor debe ser siempre el bien de las almas y no el beneficio financiero. ¿Por qué? Porque sabemos que el amor al dinero, ¿cierto?, corrompe el corazón y, hermanos, contamina el ministerio pastoral. Porque raíz de todos los males, dijo el apóstol ahí, es el amor al dinero, en el cual muchos naufragaron. O sea, muchos se fueron tras ese camino. Entonces, hermanos, debemos cuidar nuestro corazón, los pastores, los candidatos al ministerio pastoral, y ver cuáles son realmente nuestras intenciones. No es que no quiero trabajar más fuera, sino quiero estar a tiempo completo en el ministerio y ser sostenido por la obra. ¿Eso es una motivación correcta para ser un pastor? No. No es esa la motivación correcta. Entonces, debemos analizar nuestro corazón y tener la motivación correcta. Pero recordemos, no olvidemos que estos requisitos son para todos nosotros los creyentes. En cuarto lugar, primero dice que debe ser no dado al vino, o no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que lo debe caracterizar su amabilidad, su apacibilidad, el poder tener ese carácter cristiano, ese carácter del Señor Jesucristo, ese carácter como el que tenía Moisés, como el hombre más manso de toda la tierra, nuestro Señor Jesucristo, que era manso y humilde de corazón. No por eso el Señor Jesucristo no denunciaba la falsa doctrina, no por ser manso y humilde de corazón no vamos a tener firmeza espiritual, no por ser manso y humilde de corazón no vamos a tener claridad doctrinal, porque debemos tenerla, y el Señor y celo por las cosas de Dios, porque el Señor Jesucristo lo dejó claro cuando Él dio vuelta a las mesas de los cambistas y echó a todos esos mercaderes del Evangelio ahí del templo que estaban sacando ganancia en el lugar de adoración al Señor.
pero sí debe caracterizar al siervo de Dios esa amabilidad y esa apacibilidad. Entonces, hermanos, el Evangelio no es un negocio. En cuarto lugar, no debe ser avaro. Dice, sino amable y apacible, no avaro, no avaricioso. Literalmente esa palabra lo que significa es que él no sea amante del dinero o amigo del dinero. Que no sea amigo del dinero. Una persona avariciosa es a alguien que tiene un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Eso es lo que es una persona avariciosa. Mire el capítulo 6, vamos al capítulo 6 de Timoteo, el cual citaba hace un momento. Leamos del 3 para que entendamos todo el contexto y de los versos que cité. Primera Timoteo capítulo 6, verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. Entonces, si alguien aspira al ministerio pastoral, bueno, debe renunciar a esos deseos que pueden ser pecaminosos o pecado en nuestro corazón de querer simplemente adquirir más o simplemente querer progresar en la vida en un sentido financiero o material. Ese no es el plan de Dios para los siervos de Dios, para los que sirven en el ministerio pastoral. No significa que deben hacer voto de pobreza. El Señor tiene sus propósitos en cada uno de los hombres, pero el ministerio pastoral no es para aspirar. Cuando tú estás en un trabajo y comienzas a trabajar y dices, aspiro a ser gerente de la empresa o a ser jefe de tal cosa. No, en el ministerio pastoral no tienes esas aspiraciones. Tu aspiración es glorificar el nombre del Señor. Es que Cristo sea glorificado y las ovejas sean edificadas. Y sabiendo que tu provisión viene del Señor. ¿Recuerda a los levitas en el servicio en el templo? Fueron escogidos después de ellos haberse apartado para el Señor en Éxodo 32, después de la historia del becerro de oro. Fueron apartados por el Señor para el servicio exclusivo del templo. Y a ellos no les fue repartida tierra. ¿Por qué? Porque dice que el Señor era su heredad. El Señor era su heredad. Y eran sustentados a través de las ofrendas y los diezmos, ¿cierto?, que realizaban en el pueblo de Israel. Ese era el sustento que recibían estos hombres. Entonces, el siervo del Señor no debe ser avaro. Eso es lo cuarto que dice ahí, que el siervo del Señor no debe ser. Entonces, nos debe llevar a lo siguiente esto. En primer lugar, el aspirante a pastor no debe ser un borracho o un hombre dado al vino. Esto puede parecer obvio, pero a veces se oculta. Se han conocido vidas de pastores. He escuchado la otra vez, me contaban una historia de un pastor, a una reunión de pastores en cierta denominación llegó borracho. O ocultaba que en su vida era esclavo del vino. Entonces, el problema está en el corazón de ese hombre y está obviamente descalificado para el ministerio pastoral. En segundo lugar, el aspirante a pastor no debe tener un carácter violento, debe ser un hombre ejemplar en ese sentido, debe ser un hombre que no arregla las cosas a los golpes, ni con imposiciones, ni con griterías, sino que él dirige con mansedumbre. No usa su autoridad pastoral siendo violento. Dijo alguien por ahí que el abuso espiritual es cuando un líder, como un pastor, un anciano o la cabeza de una organización cristiana, ejerce su posición de autoridad espiritual de tal manera que manipula, domina, intimida a los que están bajo su mando,
como un medio para lograr lo que él considera que son objetivos bíblicos y espirituales. O sea, a través de esa dirección violenta, ¿cierto?, cree que está cumpliendo los lineamientos divinos o espirituales. No, hay un pecado en su corazón y hay una descalificación, algo que lo está descalificando quizás momentáneamente o permanentemente en su ministerio, si es un hombre violento. Son aquellos que dicen, no, que aquí esto se hace porque yo lo digo, porque yo lo mando, porque yo soy el pastor. No, hermanos, esa no es la forma de pastorear una congregación. Entonces, si cuando se le dice algo en lo cual no están de acuerdo con él, pero él reacciona de manera violenta, entonces es un hombre que está evidenciando un pecado en su corazón y no está gobernando, dirigiendo con mansedumbre. Entonces no debe ser un hombre peleador, no debe ser un hombre que genere debate, sino que llame a la unidad, que con su ejemplo, como el Señor Jesucristo, muestre mansedumbre y que eso lo imiten también aquellos que guía. Entonces, en tercer lugar, el aspirante a pastor no debe ser, en cuarto lugar, avaricioso. O sea, debe servir en la iglesia y la iglesia debe procurar su sustento, pero él no debe servir por amor al dinero. No debe servir deseando simplemente adquirir cosas en este mundo o usando el dinero de la iglesia para enriquecerse. Entonces hay que tener cuidado con eso, o usar a los hermanos como instrumentos, ¿cierto? Ahí, bueno, conocemos una iglesia incluso que se le ha puesto de liderazgo porque él, el pastor quizás o el líder puede sacar provecho de ese hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque está evidenciando un amor al dinero en el corazón de ese hombre que debía ser un siervo de Dios y un ejemplo en esa área. Versículos 6 y 7, también del 1 Timoteo capítulo 3. Nos dice otras cosas que el pastor no debe ser. No debe ser un nuevo en la fe, nos dice el texto ahí, y que también no debe tener mal testimonio con los de afuera en la congregación. Dice versos 6 y 7, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. ¿Qué quiere decir la palabra neófito? Bueno, que no debe ser un recién convertido, no debe ser un hombre inmaduro en la fe. Literalmente la palabra griega significa no puede ser una planta recién plantada. O sea, debe ser un hombre maduro en la fe. No puede ser, hermanos, un recién convertido. Y aquí Pablo está pensando en aquella metáfora en la iglesia como un campo de Dios donde las plantas son plantadas por Dios. ¿Recuerdan cuando dice ahí en Corintios el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios? Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, dice él, que da el crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Y Pablo aquí da la razón de por qué no puede ser una planta recién plantada. Pablo da el motivo de por qué no puede ser un hombre inmaduro o no puede ser un recién convertido. Y la razón es porque puede envanecerse. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, él, por su envanecimiento, puede caer en la condenación que cayó el diablo. Entonces puede caer en el orgullo, por estar en un lugar donde las personas lo miran, y a veces lo miran como ejemplo, y también va a tener mucha influencia, probablemente dentro de la membresía de la iglesia, a veces poder. Entonces el orgullo puede envanecerlo y llevarlo a pecar, llevarlo a caer en la condenación del diablo. También, ¿por qué debe ser un hombre maduro? Porque en el ministerio pastoral muchas veces, hermanos, se reciben halagos. Y los hermanos valoran a veces el trabajo que se hace en el ministerio pastoral. Y está bien un reconocimiento, pero también dijimos que debemos tener cuidado con la exaltación de la persona.
La Biblia nos llama a reconocer, a estimar, lo predicó el hermano Cristian el domingo pasado, pero tener cuidado con la exaltación de la persona, porque todos somos hombres débiles, sujetos a pasiones, en manos de un Dios que es grande. Entonces, esa posición o a veces esos halagos que recibe el siervo de Dios puede llevar a ese hombre neófito a enaltecerse. Y también a veces se reciben muchas críticas y a veces se pasa rápido del halago a la crítica. Créame, eso yo lo he vivido en mis 11 años de ministerio, cortos 11 años de ministerio. Pero a veces las críticas lo pueden destruir. Y si él vivía de los halagos, entonces las críticas lo van a llevar al piso. Después de haber estado arriba, va a estar allá abajo. Pero ¿qué debe entender el siervo de Dios? Que Él no sirve por las opiniones de la gente. Él no sirve por los halagos o las críticas. Él sirve al Señor. Y si yo agradara a los hombres, dijo el apóstol Pablo, entonces no sería siervo de Cristo. Entonces en el ministerio pastoral se van a recibir a veces reconocimientos de la labor, pero a veces también críticas por tu labor. Y a veces críticas constructivas, y a veces críticas que son reales y que debes hacer cambios, y a veces críticas destructivas, y a veces acusaciones falsas, sin fundamento. Entonces el hombre debe ser maduro para estar preparado para recibir ambas cosas. Y no decir, entonces me critican, me voy de la iglesia. Entonces se necesita madurez. Se necesita un hombre que no sea un neófito. ¿Qué más dice el texto? Bueno, es interesante también ver que el apóstol Pablo en su primer viaje misionero no levantó ancianos de forma inmediata. No inmediatamente levantó pastores dentro de la iglesia, sino que en su segundo viaje misionero él levantó ancianos. Y eso nos indica que para elegir pastores y para poner pastores dentro de la iglesia se necesita tiempo. No podemos tomar decisiones apresuradas. Nosotros anhelamos tener más pastores también dentro de nuestra iglesia, pero no vamos a tomar decisiones apresuradas y poner al primero, ¿cierto?, que manifieste su deseo. Ese hombre debe ser analizado, ese hombre se le debe analizar si es maduro en la fe y se va a poder ejercer bien esa labor de acuerdo a los requisitos de la palabra de Dios. Es por eso que debe tener paciencia aquellos que aspiran al ministerio pastoral, y la iglesia también debe reconocer con mucho cuidado a aquellos que van a hacer aquella labor. Entonces, también dice en segundo lugar que debe tener buen testimonio con los de afuera. O sea, debe ser una persona de buen testimonio con los de afuera. Si bien es cierto que el mundo muchas veces nos va a atacar como cristianos, el mundo nos odiará, el mundo no tendrá buena opinión de nosotros los creyentes, pero dice la palabra que el hombre de Dios debe tener buen testimonio con los de afuera, porque si no, caen en descrédito y el lazo del diablo. Imaginemos el contexto un poco de lo que Pablo está diciendo, y él está hablando de aquellos falsos maestros que aparentaban ser ovejas, pero lo que eran realmente eran lobos, que estaban ahí dentro de la congregación. Aparentaban ser piadosos, pero seguramente estos hombres eran conocidos por la comunidad de que no eran hombres realmente piadosos. Probablemente eran cuestionados por la comunidad fuera de por qué estaban ahí en la iglesia enseñando si no tenían buen testimonio, si no eran ejemplos como ancianos. Entonces eso nos lleva a estas verdades que el anciano debe ser un hombre maduro en el evangelio, o sea, un hombre que lleva años en el evangelio, que no sea un hombre neófito, no sea un nuevo en la fe, que lleva un año ya en Cristo y vamos a ponerlo en el ministerio pastoral, sino un hombre que haya mostrado que él ha pastoreado en su vida, ha pastoreado a su familia, ha pastoreado ya a la congregación de manera privada con su madurez, y la iglesia ya lo reconoce como un hombre maduro en la fe, un hombre que ha llevado un tiempo y que ha mostrado a través de su ejemplo que es un hombre que puede pastorear la iglesia del Señor, que sabe que no va a caer en el orgullo, en la arrogancia, en su corazón, que ya tiene experiencia con el pecado, con el trato del pecado en su propia vida, con los conflictos que se presentan en su propia vida, en su corazón por el pecado, los conflictos que se presentan en la iglesia, los conflictos que se presentan en las familias, y puede guiar
con madurez la iglesia del Señor. Entonces es peligroso cuando la iglesia elige a un neófito o cuando elige a un hombre inmaduro, porque el orgullo lo puede dominar y él creer que es más sabio que cualquiera dentro de la congregación y pasar por encima de los demás. Entonces debemos cuidar nuestra iglesia, y no solamente nuestra iglesia, sino el corazón de aquellos que aspiran al ministerio pastoral. Y muchas veces vamos a tener que decir a aquellos hombres: mira, hermano, no vemos la madurez aún, creemos que falta tiempo, que debes esperar, que debes madurar, que debes crecer en ciertas áreas antes de aspirar al ministerio pastoral. Y también este hombre debe ser examinado en su vida fuera de la iglesia. ¿Cómo lo ve la gente fuera de la iglesia? ¿Cómo lo ven sus vecinos, la gente que lo conoce? ¿Cómo lo ve su familia que no es creyente? ¿Es el mismo en el culto, en la iglesia, que en su casa, que cuando está con su familia, que cuando se relaciona con sus cercanos? ¿Es el mismo en su trabajo? ¿O en su trabajo ni siquiera saben que es cristiano? A mí me sorprende eso, cuando personas que llevan años en la fe en su trabajo no saben que son cristianos. O sea, ¿cómo un cristiano no se puede dar a conocer, hermano? Un cristiano no puede callar. Claro, a menos que no tenga ninguna relación con ellos y estés quizás en teletrabajo y no te conozcan muchos y tengas solamente esa relación laboral, pero si tú estás conviviendo durante el día con ellos, ¿cómo vas a callarlo? Es imposible, porque va a pasar alguna situación, algo, una relación donde vas a tener que manifestar tu fe. Donde te van a preguntar: oye, ¿por qué no te ríes de eso? Entonces, ¿qué opinan los compañeros de trabajo? ¿Qué opinan la gente, los vecinos de aquel que es candidato al ministerio pastoral? Entonces es importante eso. ¿Alguna vez ese hombre ha hablado a otros del Evangelio? ¿Ha invitado a otros a la iglesia? Porque quiere ser pastor, pero no ha evangelizado nunca a nadie. ¿Qué anhela? ¿El púlpito solamente? ¿Anhela un lugar en la iglesia, la predicación en la iglesia? Porque como decía Whitefield, hay muchos púlpitos fuera de la iglesia. Hay muchas personas a las cuales predicar. Entonces, si no es un hombre que tenga evidencia de hablar a otros de Cristo también, no puede aspirar al ministerio pastoral. Diría la gente que lo conoce en su familia cercana: no sé, es obvio que él iba hacia el ministerio pastoral. O hay alguna acusación que haya sobre él. Entonces toda la iglesia, todas esas preguntas debe la iglesia hacerse al momento de elegir aquel que va a ser el pastor de la congregación. ¿Vive él para la gloria de Dios? Entonces debe examinar las áreas de su vida. Alguno me preguntaba la otra vez: ¿y su esposa debe ser examinada? No hay un examen en la Biblia para la esposa. Pero sí se analiza su familia a través de él. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. O sea, su esposa y sus hijos son analizados a través de su gobierno, del gobierno del pastor. Porque él es el llamado, él es el que va a ejercer la labor pastoral, no su esposa, no sus hijos. No es pastor y pastora, es el pastor el que va a gobernar y dirigir la iglesia. Pero su familia va a ser examinada a través de su gobierno. Que él gobierne su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, hermanos, esas son las cosas que la Biblia nos manda. Ahora, a veces todos los pastores y candidatos somos débiles en algunas de estas áreas y necesitamos crecer como creyentes, como cristianos, porque es algo que nos debe caracterizar a todos. Si tú me has examinado a la luz de estos requisitos, a mí como pastor, quizás has hallado también algunas faltas, porque somos hombres faltos. Y los pastores también fallamos y pecamos. Y mire lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 36. Mire, déjame mostrarte un ejemplo de errores también en la vida de los pastores. Dice en Hechos capítulo 15, versículo 36 en adelante: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había
desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Estoy leyendo otra versión, por si acaso. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Pregunta, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Bueno, no se sabe. La Biblia nos dice quién tenía la razón en esta situación. Lo que sí nos señala el libro de Hechos es que de ahí en adelante se habla solamente de la historia misionera a través del apóstol Pablo, a través de lo que Dios iba a hacer con el apóstol Pablo. No sabemos con claridad la razón de esta disputa, de esta rencilla. Pablo dijo, Juan Marcos en el primer viaje misionero nos abandonó, él no debe seguir, no tiene el carácter probablemente para seguir en la obra misionera. En el segundo viaje, si él desertó y se tomó con liviandad en el primer viaje, no puede acompañarnos ahora en el segundo. Pero Bernabé decía, sí, mira, quizás estoy tratando de comprender, démosles la oportunidad de acompañarnos nuevamente a esta labor, a que haga la obra nuevamente con nosotros. Pero fue tal el desacuerdo entre Pablo y Bernabé que ellos se separaron. Se separaron y cada uno siguió por su lado haciendo la obra del Señor. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que todos somos pecadores y por tanto necesitamos un Salvador no solo una vez, sino durante toda nuestra vida. Durante toda nuestra vida. Ahora, esto no es una excusa para no esperar crecimiento espiritual y madurez en el siervo de Dios, sino que debe ser un hombre maduro en la fe, pero no un hombre perfecto y no un hombre exento de errores. Entonces, hermanos, si miramos estos estándares, si miramos todos estos requisitos que nosotros ya hemos visto en 1 Timoteo capítulo 3, diríamos los estándares son altos. Y sí, son altos en cuanto al carácter. Repasemos todo ello. Debe ser irreprensible, debe ser marido de una sola mujer, debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en toda honestidad. ¿Qué más dice? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Por lo menos hay 15 o 17 requisitos que tienen que tener los siervos de Dios, los que aspiran al ministerio pastoral. Quizás solamente uno de ellos tiene que ver con su aptitud, con su don, porque si bien muestra un carácter cristiano, un carácter maduro, ahora tenemos que ver, ¿es apto para enseñar? Dios lo ha llamado al ministerio pastoral. No es que vamos a ordenar a todos aquellos que tengan un carácter maduro y que cumplan con estos requisitos, sino que tiene que tener también el llamado. Es un hombre de bendición cuando Él imparte la palabra, cuando Él nos dirige de manera personal, nos aconseja con la palabra, tiene el don de enseñanza. Porque, hermanos, si un pastor no tiene el don de enseñanza, entonces, ¿qué evidencia? Que no es llamado al ministerio pastoral. Dios le ha dado a todos los pastores el don de enseñanza. Algunos tienen más capacidad que otros, eso diferencia, pero todos tienen el don de enseñanza. Si tú no tienes el don de enseñanza, entonces no eres llamado al ministerio pastoral. Eso es lo que dice la Biblia, que debe ser apto para enseñar. Y esa es la aptitud que debe tener el pastor. Pero lo primero que debemos mirar es su carácter. ¿Cumplen su carácter con los requisitos que la Biblia demanda, que son altos para aspirar al ministerio pastoral? Si es así, entonces debemos analizar también su enseñanza y ver si es un hombre llamado por Dios para este santo ministerio. Entonces, el pastor es llamado a ser un modelo del rebaño, a ser un ejemplo, por eso debe cumplir con estos requisitos. Pero sabemos que el modelo mayor es Cristo. Nuestro modelo y nuestro buen pastor y el príncipe de los pastores es Cristo. Y todos hemos sido llamados no a ser como el pastor, sino a ser como Cristo. A ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí debemos ver estas cualidades en estos siervos de Dios. Pero hermanos, y con esto ya quiero ir concluyendo, y lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que esto no solamente es requisito para los pastores. Es un requisito que todos nosotros debemos considerar seriamente. ¿Cumples tú con esta irreprensibilidad? ¿Eres tú marido de una sola mujer? ¿Eres sobrio, prudente, decoroso, hospedador? Apto para enseñar, algo que caracteriza al pastor solamente.
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Tienes tú esas características como un cristiano, como un siervo de Dios? No solamente para aspirar al ministerio pastoral, sino para ser un buen creyente, para la gloria de Dios. ¿O eres dado al enojo, eres dado a las riñas, eres dado al amor al dinero, a la apariencia, al orgullo? Si esas cosas están en ti, entonces son pecados que te están ahí siendo un dardo, un dolor en tu vida como cristiano. Te están descalificando en tu vida cristiana, en tu comunión con Dios. Entonces Dios te llama a ti también, a cada uno de nosotros, a cumplir con estos requisitos, a trabajar en nuestro carácter como creyentes, para ser ejemplos. Pablo le decía a Timoteo que tú seas ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Miren todas las cosas que Timoteo debía ser ejemplo. Debemos ser ejemplo en palabra, en cómo nos conducimos en la vida. No, es que yo no soy el pastor de la iglesia. No, hermano, debes conducirte, debes ser ejemplo en conducta para otros, porque otros te están observando, porque tus hijos te están mirando, porque hay otros a los cuales influenciar, porque Dios te está mirando, primeramente. Entonces, en todo eso debemos ser ejemplo, en amabilidad, en amor, en humildad, en contentamiento, en madurez. Si bien fallamos, decaemos en esta vida cristiana, pero debemos buscar ser ejemplos en todo para la gloria de Dios. No para la apariencia, no en el culto, no cuando nos relacionamos con los hermanos solamente, sino en todo momento de nuestra vida. Vivir con integridad. David dijo en el Salmo 101, creo que es David, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O en el Salmo 51, sí, David lo dijo, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo, en la intimidad de nuestro corazón, en la intimidad de nuestra vida, es lo que realmente somos como creyentes. ¿Cómo vivimos en esa intimidad? ¿Cumplimos con estos requisitos o vivimos solo de apariencia? Este pasaje también nos llama a nosotros, a todos nosotros, a examinar nuestro corazón y a ver si estamos cumpliendo con estos requisitos que tienen que ver con el carácter cristiano, que tienen que ver con ser ejemplo como cristianos. No para desanimarnos porque la vara está alta, sino para recordarnos también el Evangelio, para recordarnos que Cristo murió y resucitó para formar en nosotros un carácter piadoso, para formar en nosotros este carácter, de este modelo de ejemplo que está ahí en la Biblia. Así como está el Proverbios 31 y la mujer virtuosa como un modelo de un carácter piadoso, así también está para nosotros este modelo de carácter que debemos tener todos los creyentes. Recuerda, mujer virtuosa, que él hallará, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganar. Y va ciertas virtudes que tienen que ver con esta mujer trabajadora, piadosa. Y aquí nos da un modelo también de los hombres de Dios que deben modelar un carácter piadoso. Hermano mío, ¿estás siendo sobrio, prudente o vives una vida de excesos? Siempre estás al límite en todo lo que haces. Estás gobernando tu casa, estás guiando a tu familia en los caminos del Señor, estás enseñando la palabra, estás instruyendo a tus hijos. Bueno, esas son evidencias de un carácter piadoso que se está conformando a la imagen de Cristo. Porque el ejemplo es Cristo y Cristo hace todo eso con los suyos. Él nos purifica, Él nos lava por el lavamiento, dice Efesios 5, del agua por la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Entonces es algo en lo cual debemos trabajar todos nosotros los creyentes. Y si estás anhelando el cuidado de pastores fieles, de siervos fieles que pastoreen la iglesia, como dije, no solo yo, sino una pluralidad en el futuro, Dios mediante, y que se esfuercen por cumplir estos requisitos, bueno, ora por ellos, ora por nosotros. Apoya el ministerio cuando se está haciendo las cosas bien y con fidelidad a la palabra. Y también sé paciente con nuestras debilidades, porque somos hombres débiles. Y como somos visibles, también nuestras debilidades van a ser visibles. Y si aspiras tú algún día al liderazgo espiritual, al ministerio pastoral, que tu anhelo, que eso que comienza en lo oculto ahí en tu corazón, también se vaya manifestando públicamente
y se vaya evidenciando a través del pastoreo de las ovejas, del cuidado de las ovejas. Cuida desde ya. Si tú crees que Dios te ha llamado al ministerio pastoral, cuida desde ya a tus hermanos. Cuida desde ya a las ovejas del Señor y comienza a trabajar en tu vida para que muestres una vida irreprensible. Y pide al Señor que eso lo confirme a través de tu iglesia, a través de la iglesia local. Ya sea que tú quieras ir al campo misionero y la iglesia te envíe, o tú quieras ser pastor de esta iglesia y la iglesia te llame para ser su pastor. Que el Señor nos regale pastores conforme a su corazón. Que el Señor nos dé hombres fieles que guíen la congregación con piedad, con mansedumbre y con temor del Señor. Oremos.